¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando fantástico el día de hoy, chicos, porque miren, ya es hora por fin de jugar con pues el nuevo mutante mensual, chicos. Ya saben que tenemos al fosforescente desde hace ya casi una semana, o una semana para ser exactos. No, casi una semana porque salió el domingo anterior. Y sí, así es, chicos, ya lo tenemos al máximo por aquí y vamos a jugar con él en el PvP. Obviamente lo vamos a armar y vamos a hablar de él para que al final sepamos si vale la pena este mutante o si todavía no lo vale, o simplemente, como los he dicho desde los últimos dos videos hablando del fosforescente, esperar el cambio de balances que se espera en el mes de octubre. Así que bueno, chicos, aquí un dato: si quieren un mutante necro de respuesta, tal vez sea un poco más rentable usar lo que es el Guard Zombie de respuesta, simplemente porque el Guard Zombie, la diferencia de vida es abismal, la diferencia de velocidad no es notoria, pero claro, la diferencia en daño individual es la diferencia en el fosforescente. Pero para darles un ejemplo, ya les voy a mostrar ahora mismo. Y ok, aquí están viendo el ejemplo, obviamente aquí probándolo con la internet desconectada. Un Guard Zombie con triple respuesta y un orbe de vida tiene 400.000 de vida al máximo de mi Evo y 61.000 de respuesta. Mientras que el fosforescente con uno de respuesta y uno de vida, porque él es legendario, no tiene para 3 orbes, tiene la misma respuesta con 281.000 de vida. Entonces ahí están notando que la diferencia es abismal en la vida, así que es mucho mejor el Guard Zombie. Pero claro, el daño individual también hay una enorme diferencia, ya que el fosforescente pega 160.000 y el Guard Zombie pues apenas 120.000. Entonces es una diferencia que se puede notar porque claro, el Guard Zombie ya tiene especial, no puedes ponerle Forta, pero el fosforescente en cambio puedes ponerle o velocidad o más Forta, y si le pones más Forta, ok, el daño individual sigue siendo tremendo. Así que bueno, ahí termina la prueba porque hasta ahí dio. Así que bueno, amigos, ya estamos de regreso. Ahora sí vamos a equipar y armar a este fosforescente, chicos. Obviamente vamos a ponerle la combinación poderosa con el especial de fortalecimiento. El orbe de vida tiene que ir sí o sí. Y ok, ya que es un solo fosforescente, lo ideal sería colocarle otro más de Forta, pero yo creo que ya así debería de pegar más que fuerte. Así que pues vamos a colocarle el de respuesta. Ahorita mismo, chicos, estoy maxeando un segundo fosforescente, así que si quieren ver el video jugando lo más rápido posible con dos fosforescentes, pues pueden dejar ese poderoso like pues para yo verlo. Y al parecer no tengo level 5 de respuesta. No tengo level 5 de respuesta. Tengo un level 6, pero ese, bueno, lo voy... Ah, no, tengo 3 level 6. Ok, le vamos a poner el level 6. No hay miedo al éxito, claro que sí. Lo curamos y bueno, vamos directamente al PvP. Y bueno, aquí como ven está el segundo fosforescente. Así que, chicos, si llegamos a esos 500 likes, pues probaremos lo más rápido posible ese segundo fosforescente. Así que ok. Claro, fosforescente sirve para el meta de los helidrones y todo eso perfectamente con orbe de respuesta. ¿Qué pasa? Que como he mostrado al inicio con el ejemplo, la diferencia que se nota bastante con lo que es el Guard Zombie, vamos a dar un ejemplo, el Guard Zombie es bastante notoria, o sea, la diferencia de vida es abismal. Y es la misma respuesta. ¿Por qué? Porque el Guard Zombie tiene para un orbe más. Y entonces eso hace la diferencia. Ok, rival interesante que está un poco curioso. Ay, el heredero nos hace counter. Ok, vamos a llevarnos al heredero, pero como que al final, ¿no? Al final de todo. Porque ¿qué pasa? Que heredero nos hace counter a nuestro fosforescente. O nuestra, quién sabe lo que sea el fosforescente. Pero ok. Como es lo normal, va a seguir tanqueando el colmillo rabioso, pues porque para eso lo metimos. El heredero le va a pegar fuertecito. Nada, vamos a perder a la fosforescente. Casualidad tenía que salir un heredero. Miren, buff.
Casualidad tenía que salir un heredero, amigos. Eso es un poco de mala suerte ahí. ¿Que el Gar Zombie aguantaba el golpe ahí? Sí, lo aguantaba por la diferencia de vida. Y ok, bueno, si la etiqueta da el daño, ganamos. Si no da el daño, perfecto, ok. GG. Ay, pero una lástima que casualidad saliera un heredero de velocidad full daño. Casualidad. Ok, nos llevamos 100 puntos. He hecho el Willy, ¿no? 100. Vale. Tenemos una venganza aquí. Ok. Wow. Ok. Ataquemos a este rival. Ok. Nah, es que nos va a... No, sí, nos va, nos va a destrozar. No tenemos otro necro de respuesta. Da, mucha diferencia debo. Lo intentaría, pero mucha diferencia debo y es perder de gratis. Ok, siguiente rival. Tiene un galáctico, un cyber, 2 homorfos, 2 sables. Bastante raro, para ser sincero, pero nos supera en Evo, que es lo importante. Y ok, para combinar con personajes de respuesta, pues creo que 100% tenemos que llevar al Bug Maurice hasta que tengamos el video jugando con el doble fosforescente. Terror abisal Zeus Spin. Esto no me lo esperaba por nada del mundo, así que pues one shot al Zeus, pues porque metimos a la pesadilla para eso. Y ok, vamos a ver cómo se porta. A la madre, 150.000 pegó el Spin. Qué locura. Ok, el terror le pega bastante fuerte. Ok. Madre mía. Lo malo, no se ha fortalecido la fosforescente o el fosforescente, perdón. Pero guau, eso sí, pega bonito. ¿El Spin Fury cuánto tiene de vida? 130.000 apenas. Ok. ¿Nos da el múltiple? No, tendría que ser galáctico. Pero ok, le metemos el individual, que ahí están viendo el ataque. 200.000 clavado por la cara. Ahora estoy fortalecido. No, no me la contés. Bro, que le da el daño. No puede ser. Que le da el daño, amigo. Que le da el daño. Que le dio el daño por nada. Y ok, lo cambio y me vuelve a salir Ronnie. Ok, vamos a hacer algo distinto en este combate. Claro que, pero ¿qué podemos hacer distinto? ¿Qué podemos hacer distinto? ¿Que tanque tal vez el Gar Zombie? Nah, pero va a quedar igual el combate, ¿no? No, vamos a probarlo. Vamos a probar que tanque el Gar Zombie en esta ocasión. Obviamente este Gar Zombie tiene 2 orbes de vida y es el necro con más vida del videojuego. Y ok, volvemos a aplicar lo mismo. Nos bajamos el Zeus directamente. Y bueno, chicos, ese es el problema principal del fosforescente. Tiene muy poca vida y se llega a notar bastante. Entonces, si lo equipas full vida, la respuesta no va a ser para nada protagonista. Entonces es un personaje que vas a querer buscar más que todo por el daño. Entonces yo le recomendaría el de Forta full vida o el de velocidad ataque vida. Ok, quedamos en las mismas. Uy, pero se vuelve a complicar el combate. Se vuelve a complicar. Malas noticias. Va a volver a pasar lo mismo del combate anterior. A no ser que haga múltiple, me lleve al terror abisal y que la respuesta haga el trabajo en contra del Spin Fury. No, me quedó el Gar Zombie vivo. Ok, no estaba pensando en el modo de ganar el combate, sino estaba pensando en el modo de que el fosforescente fuera protagonista. Ya saben que siempre que probamos un nuevo mutante hacemos lo máximo posible. O sea, sí para ganar, pero no del modo en que ganemos con otro mutante. Pero bueno, hemos sacado la victoria. Ha sido de sorpresa porque no me lo esperaba. Ok, este rival tiene 2 cybers y un doble sable. Si no me equivoco y si no recuerdo mal, este rival tiene... doble Asimov con Cena. Doble Asimov con Cena. Esto es un combate imposible. Así que iré así, así y... así. Bueno, en realidad iría así, pero es para ganar, ¿no? Bueno, vamos a dejar un Asimov con vida. Vamos a dejar un Asimov con vida para ver cómo se desarrolla el combate. Así que haremos un múltiple. ¿Cuál es el más peligroso?
Uy, ¿el de Forta o el de escudo? Ah, pero no podemos hacer múltiple. Oh. Está perdido este combate, pero ok. Ok. Eso me faltó testear también. Claro, un Asimov con velocidad contra la fosforescente con velocidad. Solamente te doblega, pero no te triplica. Pero creo que en esta ocasión sí te triplica, para ver. No, no te triplica. El Asimov nunca llega a esa velocidad de triplicar. Vamos a bajarnos a la cena. Pero sí me doblega, así que yo creo que le da lo suficiente con 2 múltiples para bajarnos. Efectivamente, solamente le basta 2 múltiples, pues porque así es el mutante más roto del videojuego. Y la respuesta se lo pasa por las nalguis. Qué horrible. ¡Oh! Pero miren este combate, ¡ojo! Perfecto para la respuesta del fosforescente. ¡Oh! Me encanta, me encanta. Lo combinamos con Boom Maurice. Y supongo que pesadilla, ¿no? O bueno, en realidad lo ideal sería meter un Gar Zombie para hacer un Gar Zombie, no, un colmillo rabioso. Lo ideal sería meter un colmillo rabioso y que pues haga muchas cosas, pero a la madre. ¿Y este combo? ¿What? ¿Y este combo, amigo? Y este combo, ok, me llevo al archivista porque me lo tengo que llevar sí o sí. Pero el combo más raro. Supongo que para, no sé, para combatir a Asimov. Pero creo que el rival no sabe que el Asimov le duplica turno al archivista. Se tanquea toda esa respuesta. Bueno, cositas raras. Obviamente en tiempos de guerra cualquier estrategia es válida. Entonces hacemos así por aquí. Van a preferir atacar el Boom Maurice. Ok. Y aquí sin problema. Ok, contra Galácticos creo que de verdad es muy difícil que pierda el fosforescente. Pero solamente en ese caso. Así que ok. Múltiple. Le quitamos 137.000. Buen daño. Y eso que no estamos fortalecidos. Patadita por acá. Se paraliza el videojuego porque la patada esa es exorbitante. Qué grande. Y ok. Recibimos respuesta y ahí hace múltiple. ¿Cuánto es respuesta? Para ver, POC. 97.000. Le pegamos con el fosforescente. Brutal. Brutal. Ok, amigos, perfecto. Lo malo, me encantaría probar estos combates contra el Hidrones, pero es que no sale el Hidrón. Me encantaría probar contra el Hidrón el combate, pero es que no sale. Ok, último rival. Bueno, no sé cuánto tiempo llevo grabando, pero último rival se podría decir. Vamos a ir así, así. Y creo que el mejor aquí sería el colmillito. Colmillito, heredero. Heredero porque hay bastante diferencia de Evo, pero ya saben qué combo tiene el rival. Tiene el famoso combo de... ¿cómo se llama? Los veloces con Asimov. Ahí está. Pesadilla Zeus Asimov. Tiene el famoso combo. Y mientras no nos llevemos el Asimov, estamos perdidos. Pero aquí ahora vamos a ver el factor de respuesta. Aunque claro, esto me da mucha ventaja porque de verdad ya su combo se vuelve súper fácil. Pero es que si dejo atacar el Asimov es combate perdido. Podemos hacer otro intento, pero ya digo que no va a funcionar. Y ok. Esto por aquí, la pesadilla, ok, se lleva el colmillo. Uf, miren, lo que le pega un solo Zeus y... ¡No me lo llevo! Bro, no me lo llevo. ¡Qué mala suerte! No me llevo al Zeus. ¡Qué falso! No, nah, qué falso, bro. Nah, ya ese es el claro ejemplo. Ya este es el claro ejemplo que con diferencia de Evo, todavía aún así no me lo bajo. Qué locura total, la verdad. Así que bueno, chicos, hasta aquí les dejaré el video jugando con el fosforescente. De verdad, un mutante que pues me encanta, ¿no? Porque es por fin un mutante necro que puedes equiparle respuesta naturalmente, se podría decir, y ponerle otro especial que puede pasar lo mismo. Si quieres un personaje de respuesta, el Gar Zombie termina siendo tu mejor opción sí o sí, y el fosforescente pues es otro complemento. Así que de que se los recomiendo. Si no tienen ningún mutante de respuesta que combata el Hidrones,
que si solamente tienes el Boom Maurice, pero aún así el hidrón se borra el Boom Maurice, ok, el fosforescente puede ser esa opción. Pero contra el mutante más fuerte del videojuego, pues lo que pasa siempre, o sea, la respuesta no le va a hacer ningún sentido. Entonces, por eso es que yo les digo que esperemos al cambio de balance que llegará en octubre. Todavía el fosforescente estará en la tienda para ver dónde está. ¿Cuántos días le quedan el fosforescente al momento que estoy grabando este video? Tengo que venderlo para ver. ¿Dónde está? Le quedan 23 días y bueno, el mes termina en unos 11 días. Todavía quedarían 12 días disponibles en la tienda fosforescente. Y esperemos que los primeros 12 días del mes llegue el cambio de balances. Pero de resto es un mutante que no hace la diferencia en el videojuego actualmente. Pero como he dicho, si no tienes ningún mutante de respuesta te va a ayudar. Ya que es como tener un Urgan, pero de respuesta en la cantidad de daño. Pero hay una enorme diferencia entre él y el Urgan, porque el Urgan tiene tiene 300 puntos más de daño y tiene 5% más de respuesta, y eso de verdad se nota bastante. Y para rematar, creo que el Urgan tiene más vida. Creo, ¿no? ¿Dónde está el Urgan? Bueno, por aquí tengo un Urgan. Uy, que no quiero hacer largo el video, pero se me están perdiendo los mutantes. ¿Dónde está el Urgan? Urgan, chicos, estoy ciego. Bueno, vamos a buscarlo por acá. Este no es Urgan. Ah, que no está maxeado. Urgan tiene más vida, ¿no? Sí, tiene 400 puntos más de vida. Así que pues ya ahí los dejaré a su decisión, chicos. De verdad no va a resaltar en este meta. Así que esperemos el cambio de balance si pues nerfean esos mutantes pesadilla. Y pues ahí tendría una oportunidad el fosforescente. Así que amigos, no olviden dejar ese poderoso like, más que todo pues por el video, por todo lo que han visto, pero más que todo para que tengan lo más pronto posible probando el doble fosforescente en el PvP, para ver dónde en verdad se puede notar la diferencia de combos y enfrentarnos a ese meta todo cochinito. No olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ese video, y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Do your job, Bird is the name, Baller did the chain, turn on for the watch, Busy plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up, ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamy when he leave me.